Muy buenos días. Un gusto saludar a todos los suscriptores de Tocho Morocho, nuestro buen amigo Cabo Rogelio Gil. Y les saluda Juan Ángel Landaverde. Ustedes recordarán hace un par de años tuvimos unas entrevistas donde hablamos desde los orígenes de la historia de El Salvador, pasando por las diferentes épocas hasta que culminamos con la cuestión del conflicto y mi actividad actual en turismo. De hecho, reconocemos y agradecemos todos los buenos comentarios y también algo otros que pudieron hacer los suscriptores. Eso nos ha hecho comprender que necesitamos hacer una ampliación más. Así es que de algún lugar en El Salvador, estamos en la zona de Guazapa, bajo la presencia de la naturaleza, un buen clima. Entonces vamos a iniciar para recapitular lo que hicimos en los 5 capítulos anteriores, ahora en un solo capítulo. El Salvador como tal es el nombre actual de nuestro querido país, situado en el centro de América. De hecho, como somos el país más pequeño, nos denominan el pulgarcito de América. Y aquí comienzan los datos históricos. ¿Por qué el pulgarcito? Porque es el país más pequeño y estamos haciendo una evocación al cuento del pulgarcito, lo que nos contaban nuestros papás cuando estábamos jóvenes. Alguien pudiera decir que sí, pero en esta vez voy a diferir y voy a dar una nueva versión. Resulta que Gabriela Mistral, la poetisa salvadoreña, la poetisa chilena, ganadora del Premio Nobel de la Paz, allá por la década del 50, estaba como cónsul en Veracruz, México. Y ella, como excelente poetisa, representante de las letras en lo que es Latinoamérica, tenía una amistad con una poetisa salvadoreña, la señora originaria de Armenia que vivía en Tres Ceibas, que era doña Claudia Lars. Y ellas tenían una amistad motivada por el amor a las letras, pero también porque intercambiaban comunicación entre ellas por medio de cartas y en algunas ocasiones se encontraron, tanto porque Claudia Lars viajaban o también porque a doña Gabriela Mistral le gustó nuestro país, tanto que venía a pasarse temporadas completas. En una de esas la invitaron por decir a algún lugar, a dar una conferencia, charla y todo. Y en su alocución ella dijo de que El Salvador era un país pujante, que su población era muy amistosa, muy trabajadora y que siempre mantenía una actitud positiva ante la vida. Y que por eso ella pensaba que El Salvador era el pulgarcito de América y cuentan que hasta hizo esa señal de enseñar los pulgares. Entonces resulta que el nombre del pulgarcito no viene por el pequeñito del cuento, sino que viene por esa partecita dicha por ella y que más después cuando le preguntaron por qué, ella hizo una memoria de lo que era el pulgar hacia arriba. Y si nosotros nos recordamos de las películas y de lo que eran los romanos, esto era sinónimo de vida. Y al contrario era sinónimo de muerte. Y como el salvadoreño era trabajador, afectuoso, dinámico, por eso es. Entonces, por eso es que se denomina El Salvador el pulgarcito de América. Otro hecho memorable fue también doña Gabriela Mistral, quien al estar frente a la Laguna de Alegría en el municipio que tenemos en el oriente del país y ver el color de las aguas, ella también se refirió a la laguna como la Esmeralda de América. Y eso gracias también a doña Gabriela Mistral. En reconocimiento por la amistad y admiración de ella para con el pueblo y el estado de El Salvador, es que hay una calle que se llama precisamente Calle Gabriela Mistral, la que intercepta viniendo de la colonia Centroamérica
e intercepta con el Boulevard de los Héroes. Entonces por eso el nombre de el Pulgarcito de América para El Salvador, y a la Laguna de Alegría la Esmeralda de América. Okay. El Salvador no se ha llamado siempre El Salvador. El nombre original fue Cuscatán o Cuscatán. No sé cómo se pronunciaría en aquel momento lo que era el náhuatl. Y los pueblos originarios que poblaron este sector provenían del norte. Y se cree que la ascendencia era náhuatl. Y acá, náhuatl pipil. ¿Desde dónde? Desde lo que es la frontera con Guatemala, en la zona oeste, hasta los linderos de Lempa. Porque de Lempa hacia el oriente, lo que nosotros le llamamos oriente, lo que son los departamentos actuales de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, allá no eran nahuapipiles, allá eran lencas, eran chortis, cacahuiras. Toltecas no hay. Toltecas eran más de Honduras y todo. Entonces, por eso el nombre de Cuscatán. Y si nosotros recordamos la conquista, pero la conquista tiene un inicio, y es en España con Cristóbal Colón, y la idea que él tenía que la tierra era redonda y que podía descubrir nuevas rutas hacia las Indias Orientales. Eso motivó el apoyo de los reyes de España, que era el rey Fernando de Aragón y la reina doña Isabel de Castilla. Entonces ellos se habían unido en matrimonio para conjuntar y armonizar lo que era la nueva nación de España. Y Cristóbal Colón obtuvo los favores de la reina en el sentido de apoyar esa empresa de descubrir una nueva ruta hacia las Indias Orientales. Fue así como en 1493, si mal no recuerdo, saliendo del puerto de Palos, al mando de 3 carabelas, que era la Pinta, la Niña y la Santa María, él inicia su empresa y comienza a navegar. La tripulación que venía, algunos eran expresidiarios que habían sido indultados con promesa de obtener la libertad cuando finalizara la empresa y el descubrimiento de lo que se proponía Colón. Si sobreviven, esquipones. Sí, creo que sí. Agosto de ¿qué? Agosto de 1492, creo que sí, ya recordé bien. Esa fue la fecha que pasó agosto, pasó septiembre, y ya 2 meses navegando y se fueron perdiendo la calma los de las tripulaciones, porque no miraban que se descubriera y que ya era tiempo de haber llegado a algún lugar. Tanto así que hubo una media sublevación. En un momento dado, Cristóbal Colón les dijo que tuvieran confianza, que tuvieran calma, pero que también que tuvieran fe y que ya dentro de poco iba a haber algo. No tan de buena gana, me imagino, y a regañadientes la socaron, pero precisamente al siguiente día o al par de días de sucedido ese zafarrancho de revuelta, a una determinada hora, estando en el mástil mayor de una de las carabelas, uno de los marineros, ustedes me van a ayudar para ver quién era. ¿Quién gritó? El que gritó, y no sé si era Rodrigo de Triana, el que gritó: ¡tierra a la vista! ¡Tierra, tierra, tierra! Y la cuestión es que sí, habían llegado, y básicamente llegó a una de las islas del Caribe, y ese fue lo del primer viaje. Para no hacer larga la historia, después de eso ustedes entenderán y comprenderán, y muy bien saben, que hubieron 3 viajes más.
y fue hasta en el tercer o último viaje que Cristóbal Colón llega a las costas de lo que ahora es Honduras y en aquel tiempo se conocía con el nombre de Ibuerar. Eso con el descubrimiento. Si bien fue en 1492, precisamente el 12 de octubre, antes celebraban el 12 de octubre, le llamaban el Día de la Raza. Después se le llamaba el Día de la Hispanidad. Y hoy últimamente le han dado otros diferentes nombres para conmemorar ese hecho histórico. En algún momento los historiadores han debatido sobre las consecuencias del descubrimiento de América y la conquista de nuestras tierras. Nos vamos a referir en este momento a la conquista específica de lo que fue el territorio de lo que ahora es El Salvador, que comprendía dos regiones, la zona de Cuscatlán, de Lempa hacia el oeste, y la otra zona, que es la zona oriental, donde estaban los Lencas, Chortis y los otros que ya mencionamos. Es en 1523-1524 que luego de haber consolidado o iniciado las conquistas de lo que era el territorio de México, y de lo que ahora es México, y de lo que era el territorio de lo que ahora es Guatemala, según los historiadores, no menos de 100, 150 españoles, no hay una crónica precisa que cite un número específico. Algunos hablan de 50 a caballo, 100 de a pie, pero acompañados de varios miles, se habla hasta de 5.000, 7.000 nativos de las otras tribus o etnias ya conquistadas en el sector de Guatemala o en el sector de México, que venían acompañando a los conquistadores españoles. Sí, tal cual como lo dice la historia, que los conquistadores venían con la espada en una mano y con la cruz en la otra. Y sí es cierto, venían acompañados de clérigos, o sea, de sacerdotes de diferentes denominaciones, pero siempre cristianos católicos. Y ellos venían con la misión de evangelizar, porque era uno de los compromisos que los conquistadores habían adquirido con los de reyes de España, que al descubrir nuevos mundos también iban a llevar la palabra de fe de la religión cristiana y lo iban a convertir. Aunque los nuestros tenían su religión. Y no eran ningunos ignorantes. Eran pueblos que tenían un gran conocimiento y dominio de la astronomía y de la agricultura. Eran amantes y muy respetuosos de la naturaleza. Utilizaban la medicina natural, no necesitaban de cuestiones químicas, sino que la medicina natural para curar o prevenir las enfermedades. No habían grandes enfermedades. Fue con la venida de los españoles que trajeron las pestes y trajeron las diferentes enfermedades que se conocían. Incluso cuando hablaban de los antepasados que daban gracias al agua porque les crecía la... Exactamente. No creían en el Dios de la Biblia. Exacto, porque no conocían acá el cristianismo, se conoció por la fuerza, por parte de los españoles y de los sacerdotes, porque anteriormente, ¿quiénes eran los dioses para nuestros ancestros? Eran básicamente los 4 elementos, como era agua, fuego, aire y tierra, la madre tierra, la Pachamama. Pachamama, que es un nombre bastante común, que en todas se le ha dado a la madre tierra. Y también tenían mucho respeto por la naturaleza y todo lo que compone la naturaleza, en la parte vegetal y en la parte animal. Como dominaban muy bien la astronomía y la agricultura, entonces no habían hambrunas. Y somos conocidos todo lo que es Mesoamérica como la cultura del maíz. Porque originalmente en un libro que dicen el libro sagrado de los mayas, donde cuenta el origen del hombre y del mundo, hablan de que fue hecho
primero de algo, después de otro, pero por último el Popol Vuh habla específicamente que somos o que nacimos a raíz de un grano de maíz, porque aquí se cultivaba maíz de diferentes especies y tipos. Y si nosotros nos acordamos, que ya tenemos más de 50 años, que en un momento nuestros abuelos nos decían, ya vas a ver, hijo, el maíz. Así nos decían, los hijos del maíz. Y esa es la historia de donde venía. Entonces teníamos muchas celebraciones religiosas, como la del 3 de mayo, porque es cuando comenzaba la lluvia, pero era para dar gracias a Dios a la tierra. También decir de que los pueblos de esa época, aquí no hubieron príncipes ni reyes. Aquí lo que hubieron fueron cacicazgos. El gran señorío de Cuscatlán, ese era el nombre de la zona de Lempa hacia el oeste. Y los asentamientos estaban en la zona de lo que ahora es Sonsonate, Ateos. Antiguo Cuscatlán precisamente se llama Antiguo Cuscatlán porque ahí estaba establecido el señorío de Cuscatlán. Y fíjense bien, el nombre original era Cuscatán, pero de seguro al transcribirlo y a españolizarlo ya le agregaron la TL y es Cuscatlán. Ese era el nombre.